Feliz sábado para todos. Vamos a abrir la Biblia en Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Libro profético. Todo texto debe leerse en su contexto. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el contexto de Ezequiel? Ezequiel es contemporáneo en los primeros días del libro de Daniel. Ezequiel es un libro profético, no es histórico, no es poético, no es sapiencial, es profético. Y entonces en Ezequiel obtendremos y veremos que Dios le da a Ezequiel revelaciones, ¿sí? De acontecimientos pasados y de acontecimientos futuros. Y hoy en Ezequiel vamos a centrarnos en un acontecimiento pasado, en algo que Dios le reveló a Ezequiel usando como tipo al rey de Tiro. ¿Se acuerdan de la tipología que hablamos? El Señor a veces utiliza a una persona o alguna situación como tipo, pero al utilizar eso está hablando de otra persona o de otra situación. Aquí va a hablar del rey de Tiro. En el capítulo 28, versículo 12, le dice: tú, hijo de Adán, levanta endechas contra el rey de Tiro, levanta estas palabras contra el rey de Tiro. Pero ese rey de Tiro no es el rey de Tiro, sino que es Satanás. Pero Satanás, antes de ser Satanás, fue otra cosa. Fue un ser perfecto. Y tiene una descripción ahí, como está diciendo Roberto aquí atrás mío. Era un querubín. Vamos a leer la Biblia. Vamos a leer capítulo 28, versículo 14 en adelante del libro de Ezequiel. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, de tus tratos, dicen algunas otras Biblias, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que te miren. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. La semana que estamos comenzando se llama Esperanza Asegurada, ¿sí? Y hoy vamos a tratar el tema de el inicio de la esperanza. Todo tiene un principio y el pecado también lo tuvo. Si naciste en este planeta, estás en un planeta que está en guerra. Nuestro planeta es el campo de batalla de la guerra más grande que se ha peleado y se peleará en el universo entero. Nuestro planeta es el foco de todo el universo entero. Nuestro planeta es el gran hermano del universo celestial. Nuestro planeta, dice un libro, El deseo de toda la gente, página 11, es el libro de texto del universo. Pero bueno, ese libro fue escrito hace mucho. Si hubiera sido escrito en nuestros años, diría, es el reality show del universo. Los canales del DirecTV celestial, ¿sí?, son tu vida y mi vida. Los seres celestiales, millones de seres celestiales que Dios creó y no cayeron en pecado, están mirando tu vida y mi vida para aprender del gran amor de Dios. Pero todo tuvo un inicio, todo tuvo un comienzo. ¿Y en quién se inició el pecado? En este querubín grande y protector. Primeras preguntas que tenemos que hacernos. ¿Qué es un querubín? Para responder esa pregunta vamos a responder a la pregunta: ¿dónde habita Dios? ¿Dónde se manifiesta Dios? Dios, nuestro Dios, al quien adoramos, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A Dios Padre, ¿alguien lo vio? Personalmente, nadie. Porque Dios Padre cada vez que se representa con su gloria. Pero ¿qué le dijo Jesús a Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo nos representa el carácter del Padre y vino a mostrar al Padre. Pero al Padre con los ojos nadie le vio jamás. Porque cuando Dios se representa con su gloria, se refleja con su gloria, no hay nadie que lo pueda mirar. Entonces habita entre unos seres, y eso vamos a leerlo. Pongan un dedito ahí, ¿sí? No pierdan Ezequiel capítulo 28, vamos a volver en unos instantes, pero vamos a buscar 1 Samuel 4:4. 1 Samuel 4:4, ¿sí? Y entonces aquí vamos a ver qué nos dice el libro de Samuel sobre Dios. ¿Dónde habita Dios? Podríamos buscar otro texto. Ustedes después pueden buscar en una concordancia, querubín o dónde habita Dios, y ahí se van a todos los textos. En Salmos hay varios que nos dicen lo mismo que nos dice 1 Samuel, ¿sí? Versículo 4,
capítulo 4, versículo 4. Entonces ahí encontramos que Dios habita en medio de unos seres especiales. Y dice la palabra de Dios, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Dónde moraba Dios? Entre los querubines. ¿Se acuerdan del arca del pacto? El arca del pacto está descrita en el libro de Éxodo, cómo tenían que construirla. Era una caja de madera forrada en oro, estaba bañada en oro. Y arriba tenía una tapa a la cual le llamaron propiciatorio. Y arriba de la tapa había dos querubines, mirando hacia el centro del arca con sus alas extendidas. Y entre medio de esos querubines se reflejaba la Shekinah, la gloria de Dios. Ese arca estaba puesta dentro del tabernáculo, dentro del santuario, en el lugar santísimo. Y ahí se ingresaba una sola vez al año, en el día de la expiación. Y Dios se reflejaba con toda su gloria entre los querubines. Nos encontramos en el libro de Hebreos que el santuario terrenal era simplemente un modelo, o sea que era un tipo. Porque el verdadero santuario existe en el cielo. Y Cristo, cuando ascendió, encontramos en el libro de Hebreos que ascendió y ingresó al santuario celestial. Así que si era un tipo, acá teníamos querubines de oro sobre el propiciatorio. Pero los querubines reales son seres celestiales. Los querubines reales son seres celestiales y poderosos. Los querubines reales son seres celestiales y muy poderosos. Estos seres están creados de una forma muy especial. Y no estoy enalteciendo a Lucifer, a Satanás, sino que estoy enalteciendo a Dios, que es el que los creó. Tristemente Lucifer, vamos a ver que cayó de esa encumbrada posición que Dios lo puso a causa de su envidia, a causa de que se enalteció su corazón. Pero los querubines son seres muy poderosos. Cuando Dios se refleja entre medio de los querubines, ¿cómo está? Con su gloria. Deuteronomio 4:4. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 4? Vamos a buscar en la Biblia. Deuteronomio capítulo 4, versículo 4. Dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 24, versículo 4. No decía lo que yo necesitaba que diga ese versículo. ¿Sí? 24:4. Bueno, estoy perdido, che. No es 24:4 tampoco. Deuteronomio 4:24. Ahí está, ahí está. ¿Sí? Yo para recordar las cifras hago un juego de 3 cifras, ¿sí? Y entonces acá se me habían mezclado. Entonces en Deuteronomio 4:24 vamos a encontrar qué es Dios y cuando se refleja ante los querubines, ¿qué es lo que pasa? Deuteronomio 4:24. Y ahora sí, a ver si dice, claro que sí, era este. Porque Jehová tu Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Cuando Dios se refleja con su gloria, no hay nada que lo pueda sostener, no hay nada que lo pueda contener, no hay nada que pueda sobrevivir. Pero hay un ser, no sabemos cuántos son, pero son varios, que lo pueden contener, que lo pueden sobrevivir, que lo pueden recibir a esa gloria y no ser consumidos. ¿Quiénes son? Los querubines. ¿Cómo dice el capítulo 28 del libro de Ezequiel que es la gloria de Dios? Aquí también no dice que es la gloria de Dios, pero podemos intuir que se está hablando de eso. Porque a este querubín grande y protector lo pusieron en un sitio. Y ahora vamos a hacer un contexto geográfico. Versículo 14. Tu querubín grande, protector, yo te puse ¿dónde? En el santo monte de Dios. ¿Y en dónde se paseaba? En las piedras de fuego. ¿Y cómo es la gloria de Dios? Fuego consumidor. ¿Y dónde habita Dios? Entre los querubines. Podemos intuir entonces que Lucifer se paseaba ¿dónde? En la gloria de Dios. Así que Dios creó unos seres tan poderosos que su misma gloria no los puede consumir. Por eso es curioso cuando leemos en el versículo 18 que Dios saca fuego de en medio de Lucifer para quemarlo y hacerlo ceniza. Porque si Dios lo tiene que destruir con su gloria, no lo puede destruir, porque lo creó de tal forma de que su misma gloria no lo pueda destruir. Así que ahora vemos que la obra extraña que hará Dios al final de los tiempos, al destruir el mal y el pecado, es realmente extraña. ¿Por qué? Porque tiene que crear, tiene que inventar, tiene que generar un fuego aún más poderoso que su misma gloria para poder consumir a uno de estos seres que Él creó perfectos y rectos delante de Él, a un querubín. Que porque se enalteció su corazón,
a causa de su hermosura, a causa de su esplendor, pecó. ¿Qué es el pecado? Sería la pregunta, ¿no? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué es el pecado? Si Lucifer pecó, me interesa saber qué significa que pecó. Primera de Juan 3, capítulo 4 me va a contestar esta pregunta. ¿Qué es el pecado? El apóstol San Juan, escribiendo en la primera epístola, la primera carta que envía, nos dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado, ¿qué infringe? Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hay varios conceptos de pecados en la Biblia y este es uno de los bases. El pecado es la infracción de la ley. Así que cuando Ezequiel capítulo 28 me dice que este querubín cayó, que este querubín se enalteció, que este querubín pecó, ¿qué me está diciendo? Muy bien, que infringió la ley, que no cumplió la ley de Dios. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero leímos acá y no me dice en ningún lado que pecaste. Sí, dice en el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Qué pasó cuando el querubín grande y protector empezó a hacer las contrataciones? ¿Qué dice después? Que el Señor, ¿qué hizo con él? Lo echó. ¿De dónde lo echó? Del santo monte de Dios. ¿Y te arrojé de dónde? De en medio de las piedras de fuego. O sea que lo sacó de su presencia. Lo sacó de la gloria de Dios y lo echó del monte de Dios. Bien, hay muchas cosas acá que tenemos que ir desentrañando. La pregunta que a mí me surge es, ¿dónde está el monte de Dios? ¿Y qué hay en el monte de Dios? Y otras preguntas, así que vamos a ir contestando de a una. Vamos a ir ahora al capítulo 48 del libro de Salmos. A mí me gusta porque a la Biblia yo le hago preguntas y ella me contesta. ¿No es cierto? Siempre que le hago preguntas sobre lo que ella habla, ¿sí? Si le pregunto cuántos pelos tengo en la cabeza, no me contesta la Biblia, ¿sí? Porque no es un libro que me pueda contestar cuántos pelos tengo en la cabeza. Pero sé por lo que dice la Biblia que el Señor sabe cuántos pelos tengo en la cabeza. Tengo bastantes pocos, por cierto, pero el Señor tiene un cuerpo nuevo preparado para mí para cuando vuelva a buscarnos y ahí tiene mucho pelo, así que tranquilo, yo disfruto de mi poco pelo acá en la tierra. Capítulo 48 de Salmos dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. ¿En dónde? En la ciudad de nuestro Dios. ¿Y dónde está esa ciudad? En su monte santo. Así que ahora sé que hay un monte, pero en ese monte hay una ciudad. Está bueno, ¿no? Versículo 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. ¿Y a dónde se encuentra el monte de Sión? A los lados del norte, o al lado norte, la ciudad del gran rey. Así que ahora tengo coordenadas para llegar a la ciudad del Señor. Si yo tuviera que poner en mi GPS celestial que tengo que viajar hasta la ciudad del Señor, hasta el monte santo de Dios, tendría que poner al lado norte o a los lados del norte. Y entonces el GPS, ¿no? Dice, recalculando, ¿no? Loading, ting, 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 cargando y listo. Usted tiene 475.478 millones de años luz hasta el monte Sión. Y ahí empezaré a viajar, ¿no? En mi camionetita y de acá a unos millones de años llegaría. No podemos hacer eso todavía, pero ya vamos a poder, tranquilo, ustedes tengan paciencia. Cuando el Señor venga vamos a viajar hasta allá. Y entonces vemos que en el monte de Dios hay una santa ciudad. Hay una santa ciudad. Y entonces Lucifer fue echado de ese monte, de la gloria de Dios. Pero quiero saber más sobre este monte. Así que vamos a dar una vuelta a una página, vamos a ir al Salmo 50. Y en el Salmo 50 vemos que dice, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado a la tierra. De Sión, versículo 2, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Versículo 4, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. En ese monte hay una convocatoria, hay una convocación. Ustedes saben que iglesia, el nombre iglesia, viene de un vocablo que significaba convocar, convocación. Nosotros aquí, cada vez que nos reunimos como iglesia, estamos haciendo una convocación. Pero en el cielo, me dice la Biblia, que en el monte de Dios, en la ciudad del gran rey, hay una convocación. ¿Será chiquita como esta? La pregunta mía es, ¿cuántos asisten a esa convocación? ¿Cuántos van? ¿Está buena la pregunta o no? ¿Les interesa saber cuántos van? Bueno, pero antes de ver cuántos van, vamos a ver quiénes van. ¿Sí? Entonces vamos a ir a Hebreos. Ustedes perdonen que yo lo estoy paseando por la Biblia, pero es la única forma.
porque yo quiero que la Biblia me conteste. Yo le podría decir, y para mí va fulano, mengano, sultano, pero sería mi opción. ¿Y de qué vale que yo le diga lo que yo pienso? Déjenme decirles, mis hermanos, que si ustedes ponen su pensamiento sobre la Biblia, no vale para nada, no sirve para nada. Porque lo que prima, lo que vale más, es la palabra de Dios. Por eso cada vez que hacemos una pregunta no tengo que contestar lo que a mí me parece. Tengo que ver lo que Dios quiere. Porque encontramos una historia, encontramos un tipo de lo que somos los seres humanos en la historia de Caín y de Abel. Hay mucha gente que adoran a Dios como quieren, como Caín. Y Caín podríamos decir, pero Caín lo hizo de la mejor onda, qué amargo Dios. ¿Por qué no le recibió el sacrificio que hizo de ofrendas, que le entregó todo lo que él cultivaba? Pero Dios no quiere que lo adore como yo quiero que lo adore, sino que Él quiere que lo adore como Él me dice que lo adore. Y entonces cuando yo leo la palabra de Dios, tengo que poner sobre toda cosa la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que tiene autoridad. Porque esta palabra tiene poder. ¿Y quién inspiró la palabra de Dios? Dios mismo. ¿Y a quién la transmitieron? Seres humanos, pero capacitados por Dios para transmitirla. Y ahora que la leemos, como oramos, le pedimos al Espíritu Santo que nos capacite y nos habilite para entenderla. Entonces la Biblia es sobre todas las cosas. Cuando preguntes quiénes se reúnen en este concilio, quiero que la Biblia me conteste y me voy a Hebreos 12, versículo 22 en adelante. Y entonces me dice la palabra de Dios, sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿Estamos en contexto? ¿Dónde está el monte de Sión? En el cielo. ¿Y qué hay en el monte de Sión? Una ciudad. Muy bien. Y entonces acá el apóstol Pablo me dice que me ha acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Ya tenemos el nombre de la ciudad. Cuando me voy acercando después de esos millones de años que estuve viajando y voy en la camioneta, veo que dice, bienvenido a Jerusalén la celestial. Así que no me tengo que centrar mucho en Jerusalén la terrenal, ¿no? Que está allá en Palestina, que sufrió muchos ataques y demás, sino que me tengo que centrar en Jerusalén, ¿cuál? La celestial. Ustedes vieron qué pasa con los GPS, ¿no? No sé si alguna vez han usado GPS, pero los GPS por ahí te mandan para donde creen que uno tiene que ir, porque uno no lo sabe utilizar demasiado bien. Y entonces, si le pongo Jerusalén, simplemente capaz que me manda a Palestina. Yo, mira qué corto el viaje. Yo que pensé que quedaba más lejos el cielo. Y me voy y caigo a Palestina. No, pero yo no quería venir a esta. No, y ahora los kilómetros que me hice de más, perdí tiempo. Así que bueno, ahí le tengo que poner Jerusalén la celestial. ¿Y qué hay en Jerusalén la celestial? A la congregación. Habíamos dicho que había una convocación, una convocatoria, esa convocatoria de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, de los primeros que fueron inscriptos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor de la de Abel. En esa ciudad celestial hay un lugar donde se convocan personas, seres por lo menos. Y esos seres son los primogénitos inscriptos en los cielos. Y esos primogénitos inscriptos en los cielos son los primeros seres creados por Dios en algún lugar, en algún punto del universo, y se convocan. Millares de ángeles también dice que se convocan. ¿Cuántos se convocarán? Vamos al libro de Daniel. Y con ustedes estamos estudiando el libro de Daniel. Vamos por el capítulo 6, pero ahora vamos a hacer un tráiler del capítulo 7 de Daniel, ¿sí? Y vamos a ver algo hermoso del libro de Daniel, capítulo 7, y es el foco del libro de Daniel en el capítulo 7. Me dice que Daniel en el capítulo 7, versículo 9 en adelante, estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos. ¿Quiénes se sientan en los tronos? Reyes, príncipes, personas importantes, ¿sí? Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. ¿Qué me decía el libro de Hebreos? Que en la congregación de los primogénitos nos acercamos ¿a quién primero? A Dios Padre, al Dios, el juez de todos. Pero también me dice que me acerco ¿a quién? A Jesucristo, el mediador del nuevo pacto. Acá lo tenemos a Dios. El anciano de días es Dios. El juez de todos, ahí está sentado. Y me dice el versículo 10 que un río de fuego procedía y salía delante de él. Yo tengo un problema, tengo muchas preguntas. Y entonces cuando leo un río de fuego digo, ¿y qué será ese río de fuego? Nunca vi un río de fuego. ¿Ustedes vieron alguna vez un río de fuego? Bueno, yo tampoco. Vi ríos de agua, pero ¿qué será un río de fuego? Pero no me tengo que acordar de que me tengo que contextualizar. ¿En qué libro estoy leyendo? Daniel. Y entonces Daniel es un libro profético. Y los libros proféticos utilizan muchos
símbolos. Y a los símbolos hay que interpretarlos por medio de la Biblia, por medio de la palabra. No lo puedo interpretar como yo quiera. Y entonces cuando yo digo un río de fuego procedí y salí delante de él, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Hebreos 1:7. Pongan un dedito, ya volvemos a Daniel. Ya volvemos a Daniel. ¿Ya están mareados? ¿No? Bueno, vamos todavía. Hebreos 1:7. Hebreos 1:7. ¿Qué es ese río de fuego? ¿Qué puede llegar a ser? Ese río de fuego que sale de delante de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros, ¿qué? Llamas de fuego. Así que volvemos otra vez al capítulo 7. ¿Será verdad? ¿Será que este río parece un río, pero son ángeles que están en movimiento? ¿Será que este río de fuego parece un río de fuego, pero son millares y millares de ángeles que van y vienen y están sirviendo y asistiendo? A ver, vamos a ver. Un río de fuego, capítulo 7, versículo 10 del libro de Daniel, procedía y salía delante de él, del anciano de días que está sentado, que es Dios Padre, el juez de todos. Millares de millares le servían y millones de a millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Millares de millares. Bueno, no me da la cabeza para pensar cuánto es un millar de millar. Pero vamos a hacer un esfuerzo sobrehumano y vamos a pensar cuánto es un millón de un millón. ¿Sí? ¿Me acompañan en este esfuerzo? Bien, vamos a imaginarnos una planicie bien grande. A ver, tengo una ilustración, capaz que sirve. ¿Cuántos de ustedes vieron la película Yo Robot? Muy bien, bueno, va a servir, la mitad y la mitad no. Entonces vamos con lo otro y después les cuento lo de Yo Robot. Entonces vemos una planicie bien grande. ¿Han visto algún ejército formado en sus filas? ¿Sí? Y entonces miramos y vemos que hay 10 personas, una al lado de la otra, bien paradita enferma. ¿Sí? ¿Ya se imaginaron las 10 personas? Ahora tenemos 100 personas. Paradita, una al ladita de la otra, en firme. ¿Y ahora cuánto tenemos? 1000 personas. ¿Cuántos serían 1000 personas? Paradita, una al lado de la otra. Cada uno podemos ocupar unos 50 centímetros, ¿no? Así que si tenemos 1000, tenemos 500 metros. Así que tenemos 5 cuadras de personas, una al ladita parado al lado de la otra, juntito así. ¿Cuántos tenemos ahí? 1000. ¿Cuánto tenemos? 5 cuadras. Así que vamos un poquito más, ¿no? Vamos a 10.000. Bueno, y ahora tenemos 5 kilómetros, ¿no? Entonces tenemos 5 kilómetros de personas una al ladito de la otra. Se le ven todas las narices así, chiquitas como la mía, ¿no? Así. Y entonces se ven y están una al ladito de la otra. Todos en firme. ¿Cuántos tenemos? 10.000. Pero ahora tenemos 100.000. 100.000, 50 kilómetros. 50 kilómetros de personas, así, una al ladita de la otra. Toda una paradita al lado de la otra. Pero ahí tenemos 100.000, vamos por el millón. Y ahora tenemos 1.000.000. 500 kilómetros de una persona al ladito de la otra, parada y parada, al ladito de la otra, así, en firme. ¿Ya lo tienen? ¿Cuántos tenemos así? 500 kilómetros de una persona, pero eso es 1.000.000. Yo le dije que nos teníamos que esforzar por pensar 1.000.000 de millón. Entonces, detrás del primero hay 500 kilómetros para atrás, 1.000.000. Detrás del segundo, 500 kilómetros para atrás, 1.000.000. Detrás del tercero, 500 kilómetros para atrás, 1.000.000. Entonces tenemos un cuadrado de 500 kilómetros por 500 kilómetros que está todo lleno de gente. Y eso es 1.000.000 de 1.000.000. Pero no me alcanza, porque acá me dice que hay millares de millares. Los que sirven son eso. Y millones de millones los que asisten, porque pusieron trono. Así que los que asisten vienen, se sientan en su trono. Y entonces viene el que sirve, ¿no? ¿Se quiere servir un canapé, un sanguchito, un tecito? Ahora, espere que terminen de pasar los anuncios y ya arrancamos con la reunión. Listo, muchas gracias. Gracias. Entonces son millones de millones los que asisten y millares de millares los que sirven. Y acuérdense que los ángeles se mueven a velocidades extremas. Porque vamos a leer cuando lleguemos al libro de Daniel, que Daniel se pone a orar y en el momento en que se pone a orar, el ángel sale y llega. Eso me quiere decir que la velocidad de los ángeles es muy rápida. Y entonces puedo entender por qué el río de fuego parece un río de fuego, porque no se alcanza a ver que son ángeles. Y como los ángeles son llamas de fuego, los ministros de Dios son llamas de fuego, parece que es un río, pero no es un río. ¿Estamos bien hasta acá? Contexto geográfico. ¿Dónde nos encontramos? En el cielo. ¿A dónde? En el monte de Sión. ¿Y a dónde estamos? En la ciudad del Gran Rey. ¿Y qué hay en la ciudad del Gran Rey? Una convocatoria, una asamblea. ¿Y quiénes están ahí? Los primogénitos. ¿Y quiénes más están ahí? Ángeles y ministros de Dios. ¿Estamos bien? ¿Quién estaba en ese monte de Sión cuando fue creado? Lucifer. ¿Por qué le decimos Lucifer? Vamos a Isaías. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14.
A ese reloj le vamos a hacer algo, mis hermanos. Sáquenle la pila. Isaías capítulo 14. Vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? De ahí viene el nombre Lucifer, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré. ¿A dónde está ese monte? A los lados del norte, o al lado norte. Cuando fuimos a Salmos capítulo 50 nos dimos cuenta que el monte de Sión está al lado norte. Así que ¿dónde se quería sentar este querubín grande y protector? En el lugar de Dios. ¿Qué vimos en Daniel? ¿Quién se sienta en el trono excelso? Dios, porque es el juez de todos. Y ante él asisten todos los demás. ¿Y a dónde quería levantar su trono Lucifer? En ese mismo lugar. En ese mismo lugar. O sea que Lucifer quería gobernar el universo. Porque el, le vamos a llamar así, concilio celestial, la convocación celestial se reúne en el monte de Sión, en Jerusalén la celestial. Y ahí se deciden todos los asuntos del universo. Y se deciden los asuntos del planeta Tierra. El foco del concilio celestial hoy, y hace por lo menos 6.000 años, somos nosotros, los seres humanos, y el planeta Tierra. Desde que pecamos, nosotros somos el foco. Pero no nos adelantemos, vamos a ver qué más nos dice. ¿Qué dijo? Subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. ¿En qué libro estamos? En Isaías. ¿Es un libro histórico? Profético. Los libros proféticos tienen muchos símbolos, y a los símbolos hay que interpretarlos. ¿Junto a qué quería poner su trono? Junto a las estrellas de Dios. ¿Qué son las estrellas? Apocalipsis 1:20. Los ángeles. ¿A dónde están los ángeles en convocación? En el monte de Sión. ¿A dónde? En el concilio celestial. Está bueno, ¿no? ¿Vamos bien? Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El querubín grande y protector le nació envidia, se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Se vio tan poderoso. Era el sello de la perfección. Lo más grande que Dios creó fue el querubín grande y protector. Ezequiel capítulo 28. Es más, cuando lo crea con música. Miren qué interesante esto. Ezequiel capítulo 28. Versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile. El rey de Tiro viene a ser el tipo de Lucifer. Porque Dios ahora va a hablar contra el rey de Tiro, pero es una tipología. Lo va a usar al rey de Tiro como ejemplo, pero está hablando del querubín. Porque el rey de Tiro no es un querubín. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Dónde estuvo también? En Edén. Interesante, ¿no? De toda piedra preciosa eres tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. El sello de la perfección. Si me dice que es el sello de la perfección, ¿qué me quiere decir? ¿Que era lo mejor? La frutillita del postre, diríamos nosotros, ¿no? En Argentina. El sello de la perfección, lo mejor que Dios creó fue el querubín grande y protector. Hasta con música lo creó. Los primores de tus tamboriles estuvieron preparados y flautas. Si fue creado con música, ¿sabrá algo de música el querubín grande y protector? ¿Qué piensan ustedes? Sabe mucho de música. En la semana vamos a hablar de qué tiene que ver eso con nosotros, ¿sí? A lo largo de la semana. Entonces nos encontramos, Ezequiel capítulo 28, volvemos. Ahora lo que nos estaba diciendo en el versículo 14, 15 y 16, que Lucifer peca a causa de que se enalteció su corazón, pero peca también a causa de sus contrataciones. Estas palabras contrataciones, ¿qué querrá decir? Bueno, vamos a arrojar un poco de luz sobre esto. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dejen un dedito ahí. Y vamos a ver qué me dice de Lucifer. Ahora el diablo, ahora Satanás. Lucifer. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. La palabra de Dios dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que el diablo, ¿desde cuándo peca?
desde el principio. Pero a ver qué más dato puedo sacar de la Biblia. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro, ahí pegadito, 2, versículo 4. Me dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al día del juicio. Así que, ¿qué hizo? Pecó. La pregunta es, ¿cómo pecó? A causa de las contrataciones. ¿Y qué significan las contrataciones? Tratos. ¿Qué significan esos tratos? Estar charlando con alguien y hacer un trato. ¿Yo puedo hacer un trato solo? No, necesito de otra persona por lo menos. ¿Y con quién hizo tratos Lucifer? Con un montón de seres celestiales, con ángeles. Y después de que Lucifer hizo todos estos tratos, Dios lo echó del santo monte de Dios. ¿Fue fácil echarlo? No. Hubo una lucha para poder echarlo. Apocalipsis, capítulo 12, versículo del 7 al 9. Hubo una lucha en el cielo. Hubo una lucha en el cielo. Cuando Satanás, que todavía no era Satanás, el enemigo de Dios, sino que era Lucifer, nace en él el pecado, esa cosa que él no entiende. Lucifer era un querubín perfecto, nunca había pecado, nunca había tenido envidia, pero nace el pecado. Sería interesante estudiar cuándo nació el pecado en el corazón de Lucifer. ¿Qué tiene la Biblia para decirme? No tenemos tiempo hoy para hacerlo, ni en la semana tampoco, pero algún día, si el Señor lo permite, lo haremos. Y eso lo podemos buscar en Hebreos capítulo 1, en Salmos capítulo 2, versículo 7 y en otros versículos. ¿Por qué? Porque Lucifer le nació envidia por Miguel. Lucifer envidió a Miguel. ¿Y quién es Miguel? El nombre Miguel significa quién es como Dios. ¿Quién como Dios? Y entonces significa que Miguel es Cristo. Así que en el corazón de Lucifer nace envidia en Cristo. Pero imagínense ese primer día donde le nace la envidia. Sentimiento raro. Como la primera vez que nace envidia en nuestro corazón, como la primera vez que nace algún deseo malo en nuestro corazón y nunca lo tuvimos. Nos sentimos extraños, nos sentimos incómodos, nos sentimos sucios. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Acudir a Cristo urgente, acudir a Dios urgente y decirle: Señor, me siento extraño, me siento incómodo con esto. Ayúdame. Pero Lucifer tristemente no hizo eso. Se guardó ese sentimiento y empezó a formar rencor. Y entonces la plantita de pecado que había nacido en su corazón, vamos a imaginarnos que Lucifer tiene un corazón como el mío y como el tuyo, empezó a crecer y a crecer. Y era como una de esas enredaderas que se pegan en las paredes. Se le empezó a pegar por las paredes del corazón hasta que cubrió todo su corazón y entonces fue todo cubierto por pecado. Y entonces empezó a hacer contrataciones, empezó a decirle a los ángeles de Dios que él era mejor que Cristo y que él era mejor que Dios. Pecó. ¿Qué es el pecado? Leímos la infracción de la ley. Así que indudablemente Lucifer habló en contra de la ley de Dios. Él dijo: no, esta ley es demasiado rígida para nosotros. Si nosotros no fuéramos gobernados por él, un ser despótico, un ser autoritario, nosotros seríamos más felices. Imagínense, yo soy el querubín grande, protector, soy el más grande que todos. Y ahora Miguel, ¿quién como Dios? ¿Por qué él? Y entonces, a causa de la multitud de las contrataciones, se engañó a una parte de los ángeles del cielo. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Qué son las estrellas del cielo? Ángeles. La pregunta es: ¿quién es el dragón que arrastró a estos ángeles hacia nuestro planeta? Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. El diablo, Satanás, Lucifer, engañó a estos ángeles, contrató a estos ángeles. A causa de la multitud de tus contrataciones pecaste y fuiste echado del monte de Dios. Engañó a la tercera parte de los ángeles. ¿Cuántos ángeles hay en el cielo? Millares de millares y millones de millones. ¿Cuántos ángeles engañó el enemigo? La tercera parte de todos esos ángeles que había en el cielo. Y entonces me dice el versículo 7, entonces después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, Jesús y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en la tierra, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que vemos, mis hermanos, que no sabemos cuándo, en algún momento,
se da esto. Nace en el corazón de Lucifer el engaño, la mentira, el pecado, engaña a la tercera parte de los ángeles del cielo, se levantan en oposición, hacen una insurrección, hacen una guerra civil dentro del mismo cielo, del monte de Sión, y entonces ganan esa lucha, esa batalla, esa guerra espiritual, Miguel y sus ángeles, y entonces el dragón y sus ángeles son arrojados a la tierra, son echados del cielo. Pero después el Señor sigue con sus planes. Y dentro de sus planes el Señor tenía el ordenar el planeta Tierra y crear a una raza distinta, que somos nosotros, los seres humanos. Así que nos vamos al relato de Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, y vemos que Dios viene y dice, vamos a ordenar la tierra, ordena la tierra, crea todo lo que crea, y a lo último, al sexto día, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, para que señoree sobre este planeta. Y le vamos a dar este planeta para que lo enseñoree, para que gobierne, porque a Dios no le gusta gobernar solo. Por eso hizo a Adán el gobernador de este planeta, un corregente, un correy. Y por eso Adán tenía un trono preparado en el cielo. Porque cuando vemos en Apocalipsis, en Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10, que fueron puestos tronos, esos tronos son para la santa convocación, el concilio celestial que se hace en el cielo. ¿Quién fue el primer ser creado en el planeta Tierra con uso de raciocinio? Adán. ¿Y qué leímos en Hebreos capítulo 12? Que allá en el cielo, en la Jerusalén celestial, está la congregación de los primogénitos. ¿Y quién fue el primogénito del planeta Tierra? Adán. Así que hay un trono en el cielo que dice Adam, que significa ser humano. Así que Adán tenía un trono preparado en el cielo para asistir al concilio celestial. Dios crea a Adán, le crea a Eva, ahí son un ser humano completo. Y entonces les dice, ojo, ojo, no coman de aquel árbol. Yo quiero que ustedes me amen por amor, así que les tengo que dar la posibilidad de que me desobedezcan. Esa posibilidad está en el árbol. Por favor, no se acerquen, no lo toquen, no coman. El día que coman de ese árbol van a morir. Porque existe el mal y existe el bien. Cuando Adán y Eva pecan, se hace algo interesante en su mente. No tenemos tiempo para estudiarlo, pero cambia su mente. Y entonces su mente es transformada. ¿Por qué? Porque esa raíz de pecado que nació en el corazón de Lucifer fue contagiada a nosotros, fue un virus que se nos traspasó por medio del pecado y se instaló ahora en nuestro corazón. Y ese pecado se va apoderando del corazón. Pónganse a pensar en las personas que son delincuentes, que no conocen a Dios y que no les interesa conocer a Dios. Y entonces vemos que les da lo mismo matar a uno que matar a 20, que les da lo mismo tener una esposa o tener 50, que les da lo mismo cualquier cosa. ¿Qué pasa en su corazón? La planta de pecado se ha apoderado de todo su corazón, como le pasó a Lucifer. Cuando esa plantita se instala, hay una conversación, Génesis capítulo 3, versículo 6 en adelante, entre Dios y Adán y Eva. Y entonces cuando Dios le pregunta a Adán, Adán, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Y él que le responde, y Eva me dio de comer, la mujer que tú me creaste. Es culpa tuya, ¿para qué me creaste la plaga esta? Una cosa así le dijo. Entonces Dios cambia de foco y la mira, Eva, ¿comiste del árbol que yo te dije que no coma, corazón? Y ella le echa la culpa a Dios. La serpiente que tú creaste, ella me engañó. Si Eva no se hubiera puesto a charlar con la serpiente, nunca hubiera comido del árbol. Y sería interesante saber cómo Eva y Adán conocían de que ya había pecado y que ya había un querubín que había caído y demás, pero no tenemos tiempo para hacerlo. Pero Adán y Eva conocían de que había un rebelde en el universo. Conocían de que alguien los podía hacer caer. Conocían de que no era bueno que estén separados en momentos difíciles, o sea, cerca del árbol del bien y del mal. Conocían eso y aún así lo hicieron. Y entonces pecaron. Y entonces acá, cuando Adán y Eva pecan, pasa algo interesante. ¿Cuántas veces fue echado Satanás del cielo? Qué pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces fue echado? ¿Una vez? Una vez fue echado, ¿no? Recién vimos que fue echado. No sabemos cuándo fue echado, pero déjenme decirles que fue echado 2 veces del cielo Satanás. Porque cuando él lo hace pecar a Adán y a Eva, adquiere el derecho legal para asistir al monte de Sión. ¿Cuál era el deseo en el corazón de Satanás? ¿Gobernar qué? El monte de Sión.
Poner su trono ¿dónde? ¿Dónde está el trono de Dios? ¿Y dónde está el trono de Dios? En el monte de Sión, en Jerusalén la celestial, en la congregación de los primogénitos, en el concilio celestial. Pero Satanás no tenía más acceso al concilio celestial. Pero cuando hace pecar a la humanidad, tiene acceso al concilio celestial. ¿Cómo encontramos eso? Lucas, vamos a Lucas. Capítulo 4, versículo 6. Nos encontramos en el contexto de la tentación de Jesús en el desierto. Lucas capítulo 4, versículo 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de todos estos reinos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. ¿Y quién se lo entregó? Adán. ¿Quién era el rey, el representante, el primogénito del planeta Tierra? Adán. Cuando él decide pecar, decide darle su corazón, su autoridad, su derecho legal a Lucifer. Y entonces ahora el email que le llegaba a Adán cada vez que tenía que asistir al concilio celestial deja de llegarle a Adán, porque Adán no puede ingresar más porque cambiaron el código, la contraseña de su casilla de correo, y ahora la tiene Lucifer. Y entonces ese email ahora lo lee Lucifer y dice: en el año no sé cuánto, en la hora no sé cuánto, nos reuniremos el concilio celestial en la sala de audiencias. Así que lo esperamos, representante del planeta Tierra. Y entonces nos encontramos en Job capítulo 1 que Lucifer asciende nuevamente al concilio celestial, asciende nuevamente a donde él fue echado, asciende nuevamente al monte de Sión. Dice capítulo 1 del libro de Job, versículo 6 en adelante. Job está justo detrás de Salmos. Y nos dice Job capítulo 1, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Qué hace Satanás ahí? ¿Por qué está ahí? Porque puede. ¿Por qué puede? Porque le dieron el derecho. ¿Quién le dio el derecho? Adán. ¿Lo pueden echar a Satanás? No. ¿Quieren echarlo? Sí. ¿Están contentos el cielo entero de que Satanás vaya? No, no lo soportan. ¿Hace las cosas bien Satanás cuando va? ¿Está lindo cuando va? No, se pasa chumeando de todo lo que hacen los demás. Es el acusador. ¿Pero le pueden prohibir la entrada? No. No. En esta semana vamos a estudiar cuántas veces por ahí nosotros no podemos echarlo a Satanás de nuestras vidas porque nosotros le dimos el derecho para que esté adentro. En esta semana nos vamos a dar cuenta que muchas veces nuestra vida anda mal porque yo le di el derecho para que él esté manipulando mi vida. Y yo le di el derecho legal para que lo haga. Y entonces, aunque me resisto y aunque no quiero, él lo puede hacer. ¿Cómo es esta situación? Satanás ascendiendo otra vez al monte de Sión, a Jerusalén la celestial, a la congregación de los primogénitos. Y entonces Dios no le echa, sino que se pone a entablar una conversación y le dijo Jehová a Satanás, versículo 7, ¿de dónde vienes? ¿Y qué responde Satanás? De rodear la tierra y andar por ella. O sea, le saca la chapa, ¿no? Vengo de mis dominios. Vengo del planeta al cual represento. Yo puedo estar acá, así que de acá no me mueve nadie. Cuando se cierre la sesión, ahí me tengo que ir, pero de acá no me mueve nadie. Plantado Satanás. Y entonces, ¿qué iba a hacer Satanás al cielo? Es la pregunta. ¿Qué hacía Satanás en el cielo? Pongan un dedito ahí en Job. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, donde estuvimos recién. ¿Qué hacía Satanás en el cielo? Apocalipsis capítulo 12, mis hermanos, tiene una particularidad. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 12, tiene una particularidad. Como la misma particularidad que tiene Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21 y Marcos capítulo 13. La misma particularidad que tiene, según algunos exégetas bíblicos, Apocalipsis capítulo 11. ¿Cuál es esa particularidad? Una bidimensionalidad profética. Una doble dimensión profética, o como algunos llaman, un doble cumplimiento profético. El primer cumplimiento de la primera expulsión de Satanás es cuando tuvo la guerra en el cielo. Allá, todavía el planeta Tierra no había sido ordenado, los seres humanos no existíamos, y hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles y fueron echados. El dragón y sus ángeles. Pero después, Satanás asciende nuevamente. ¿Por qué? Porque hace pecar a Adán y Eva. Y entonces acá, Apocalipsis 12 me dice, ¿qué hacía Satanás? Miren el 12, por lo cual, 12:12, alegraos cielos los que moráis en ellos. No, miento, perdón.
Se me perdió. ¿Dónde está? Entonces el 10, oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. ¿Qué hacía Satanás en el cielo? Acusaba. ¿Quién está hablando? Ahí Juan está escribiendo, ¿no? El acusador de nuestros hermanos acusaba. ¿A quiénes acusaba? A todo el que se le pasaba por delante acusaba. Entonces viene al cielo, a la reunión de los primogénitos, y Dios le dice: ¿de dónde viene Lucifer? Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. Tengo una pregunta para vos, antes de que empieces a hablar mal de Pablo, de Roberto, de Daniel, de Irma. Tengo una pregunta para vos, porque ya sabemos todo el discurso que tenés. Porque ¿qué hace Satanás? Muestra nuestros errores. ¿Qué hace Satanás? Muestra las decisiones malas que nosotros tomamos, porque esas decisiones, ¿qué le dan a él? Derecho. ¿Y a quién le quitan derecho? Al cielo, al concilio celestial. Y entonces Satanás venía a acusar, pero Dios le dice: para un poquitito, antes de que entres con las apelaciones, ¿no? Y con las objeciones. Objeción, su señoría, decía él. No lo pueden bendecir a fulano de tal, porque mire lo que está haciendo él. ¿Y sabe quién le enseñó? Yo. Él es mío también. Antes de que arranques con eso, Satanás, tengo una pregunta, ¿sí? Dígame. Y entonces le dice, versículo 8, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? A lo cual Satanás responde: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has bendecido, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que él tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué hacía el enemigo cada vez que subía al cielo? Hablaba mal de los seres humanos. Desde el mismo momento en que el hombre peca, se pone en acción un plan que se le llama el plan de la salvación. Dios no dejó solo al hombre. ¿Lo podría haber dejado solo o no? Nos podría haber dejado solos. Podría haber dicho: bueno, pecaron, que se la arreglen. Ya está dada la sentencia contra Satanás y sus ángeles. La encontramos en Mateo capítulo 25, fuego. La encontramos en Ezequiel capítulo 28, fuego de en medio de ti, el cual te consumirá ceniza. La encontramos en Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 3. Los justos, los salvos, saltan como siervos de la manada, mientras que los malos lo hizo a todos ceniza. Entonces podría decir: bueno, que a los seres humanos le pase lo mismo. ¿Qué me voy a romper la cabeza? Diría Dios. Pero Dios no dejó a los seres humanos solos, sino que hizo un plan de salvación. Y entonces el mismo Creador se hace responsable del pecado de sus seres. ¿Quién nos creó, mis hermanos? Dios. ¿Qué nos dice Juan capítulo 1? Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y quién es ese Verbo? Cristo Jesús. Así que el Creador se hace responsable y dice: yo voy a pagar la muerte de ellos, y ellos van a poder otra vez vivir para siempre. Entonces presenta esto ante el concilio celestial, porque en el concilio celestial se presenta todo. Cuando surge el problema ser humano, todos los canales de noticias del universo empiezan a pasar, ¿no? Noticia: el ser humano cayó. Y entonces todos empezaron a mirar a la Santa Jerusalén. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Qué van a decidir? ¿Qué va a pasar? El ser humano cayó junto con el querubín, ¿y ahora? No era que el querubín era malo, pero ahora la última creación de Dios también cayó. ¿Será que el querubín tiene razón? Capaz que tiene razón, este Dios es un Dios despótico. ¿No será? La duda plantada en el universo. Entonces Dios se reúne en concilio celestial y dice: no, yo mismo voy a dar mi vida por él. Yo le dije que iban a morir, pero yo voy a morir por ellos. ¿Cómo que vos vas a morir? No podés morir. Los ángeles, imagínense: no, yo quiero morir por ellos. No pueden ustedes si ustedes no lo crearon. El único que puede dar la vida y pagar el pecado de ellos es el responsable que los creó. Si choca tu auto, ¿quién es el responsable de tu auto? El titular del auto. ¿Quién es el titular nuestro? Cristo, Él es el que nos creó. Así que tiene que dar su vida, y Él se dispone a dar la vida. Y entonces le preguntan: ¿y qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? Bueno, en esta acción del plan de salvación va a haber muchos pasos, les dice Cristo. Primero vamos a tener que arrancar con un sistema tipológico. ¿Y cómo va a ser eso, Señor? Bueno, primero van a empezar a sacrificar animales. Y entonces van a tener fe en la sangre de esos animales por la sangre que yo voy a ir a dar por ellos. ¿Cómo que va a dar sangre si vos no tenés sangre? Pero me voy a hacer ser humano. ¿Cómo que te va a hacer ser humano? Y entonces le empiezo a explicar. Y también les voy a cambiar el corazón y voy a hacer que su carácter llegue a ser como tendría que haber sido. ¿Y cómo le va a cambiar el corazón si la planta ya está creciendo y lo está contaminando? Le voy a dar otra naturaleza donde la planta todavía no creció. ¿Y cómo va a hacer eso? El Espíritu Santo va a ser el encargado de hacer eso. Plan de salvación.
Hoy no vamos a hablar del plan de salvación, son trailers nomás, ¿sí? Y entonces empieza a decirle todo el proceso. Y entonces, ¿qué hacía Satanás? Trataba de machacar el plan. Y a todos les decía, el plan de salvación no sirve. Ustedes no conocen a los seres humanos, yo los conozco. ¿Dónde vive Satanás y los demonios? En los seres humanos. Capítulo 12 del libro de Mateo, versículos 43, 44 y 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea que estaba dentro, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. O sea que no llaman casa los demonios, ellos viven dentro nuestro. Y entonces Satanás iba allá y le decía, ustedes no los conocen, pero yo habito en ellos, yo los conozco. Y este Job del cual habla el juez, ustedes no lo conocen. Ese le sirve a Dios porque le conviene. Creo que no le va a convenir. Si yo ni me le puedo acercar, tengo todo un campamento de ángeles que lo tengo rodeado. Ninguno de mis chicos se puede acercar, de los demonios. Pero, Señor, decí la verdad. Estira la mano y déjame que yo le toque todo lo que tiene a ver si no va a blasfemar tu nombre. Si este es un chanta. Ustedes porque no lo conocen. Todo el universo escuchando eso. ¿Qué le dijo Dios? Adelante, no lo toques a él. Y entonces si ustedes siguen leyendo capítulo 1 del libro de Job, se van a dar cuenta que un día estaban todos los hijos comiendo, un día estaban paciendo, comiendo, todos los animales de él, y él estaba en su casa y llega un siervo corriendo y le dice, Señor, usted sabe que estábamos con los animales en tal lado y vinieron fulano de tal y mengano y sultano, mataron a todos los siervos y se llevaron todos sus animales y los robaron. Este estaba hablando, llega otro corriendo y le dice, Señor, estábamos en tal lado cuidando las ovejas y cayó fuego del cielo y las consumió. En la mente de Job, contexto, en la mente de Job, cuando cae fuego del cielo, ¿quién manda el fuego? Dios. En ese momento a Job le empieza a latir el corazón, porque que los abeos y los cananitas y todo eso le roben los camellos, bueno, está bueno, son malos, pero ¿cómo Dios me va a quemar las ovejas? Este estaba hablando todavía y le dice, y fulano de tal y mengano y sultano, estos reyes vinieron y se robaron todos sus animales. Y este estaba hablando todavía, ya se quedó sin nada. Tenía auto, tenía camiones, tenía 4x4, se quedó sin nada. Y entonces ahora viene el último y le dice, Señor, usted sabe que estaban festejando el cumpleaños del hijo mayor en la casa de él y vino un viento huracanado, le pegó a la casa, cayó la casa, se murieron todos los que estaban adentro y solo yo escapé para dar la noticia. ¿Qué hubieras dicho vos? ¿Qué dirías si mañana te viene y te dice que se te quemó el auto, se te quemó la bicicleta, si no tenés auto, se te quemaron las zapatillas, si no tenés bicicleta, se te quemó la casa y se te murió toda tu familia? ¿No miraría arriba? ¿Qué te pasa, Señor? Yo soy hijo tuyo. Pero Job no hizo eso. Job rapó su cabeza en señal de dolor, se vistió de cilicio en señal de dolor y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver a él. Dios me dio y Dios lo quitó. Alabado sea el nombre de Dios. En la mente de Job, Dios se lo había quitado. Y entonces viene el capítulo 2 del libro de Job. Y otra vez una reunión de concilio celestial. Llega el email y entonces Satanás al concilio celestial. Y sube. Y ni bien entra Satanás por las puertas del concilio celestial para ir a sentarse a un trono que no tiene su nombre, sino que tiene el nombre de Adán. Le dice Dios, ¿de dónde venís, Satanás? De rodear la tierra y andar por ella. Ah, ¿y no considerás a mi siervo Job, que le hiciste de todo y aún así retiene mi nombre? ¿Viste que sos un mentiroso? ¿Viste que le dijiste a todo el universo que él iba a reprocharme? ¿Y no me reprocha? Sí, porque vos lo conocés, yo también lo conozco. ¿Saben lo que pasa? Que el tipo este es un egoísta. No le importaban los hijos, no le importaba nada. A él le importa solo su vida. Déjame que lo toque y vamos a ver si no blasfema su nombre. Anda, tócalo, pero no lo mates. Imagínense que Dios le dé el derecho legal al demonio para que te dé una enfermedad y te mantenga vivo. ¿Han visto una persona que está sufriendo mucho? Mucho, mucho, mucho. ¿Qué es lo que quiere esa persona? Que el sufrimiento cese. Entonces, ¿qué pide? La muerte. Job pedía la muerte, pero no podía morir. No se podía matar, así que no podía morir. ¿Se imaginan? Gusanos en la piel. Con sus dientes se arrancaba la piel, dice la Biblia. Se rascaba con un pedazo de ladrillo. Se tiraba ceniza, no sabía qué tirarse ya para que no le pique. Gusanos, mis hermanos, un olor horrible. La esposa viene y le dice, pero maldecí a Dios y morite. ¿Por qué retienes tu integridad todavía? Todo hombre que está casado sabe que la fortaleza del hombre es la esposa. ¿Sí? Entonces, cuando la esposa no te apoya, no servís para nada. Hasta ahora su esposa se la había bancado. Pero pobre mujer, ¿quién aguanta que se te muera todo y el tipo que tenés al lado se transforme en un gusano? Hediondo, con podredumbre, y que todavía no maldiga a Dios. Maldecí a Dios y morite, ya está, ¿qué vamos a seguir con esto? A lo que Job responde, como toda mujer fatua, tonta has hablado.
Recibiremos el bien de Dios y el mal no. En la mente de Job, el que lo está enfermando, ¿quién es? Dios. Hay muchas veces que en nuestra vida nosotros decimos, ¿por qué Dios me está probando? Dios no tienta a nadie, me dice el libro de Santiago capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dios no tienta a nadie. Las cosas malas que pasan en este mundo pasan porque este mundo está en rebelión, porque nosotros los seres humanos decidimos estar en rebelión. Y ahora nos encontramos en un planeta que está en guerra, en un planeta que tiene dos poderes luchando entre sí, el bien y el mal. Miguel y sus ángeles por un lado y el dragón y sus ángeles por el otro. Y el foco del conflicto sos vos. No se pelean entre ellos, se pelean entre ellos para gobernar tu mente. El asunto es que Satanás y sus demonios se meten a donde no los invitan. Jesús va a gobernar tu mente y va a gobernar tu vida siempre y cuando vos lo invites. Porque Jesús obtiene el derecho de gobernar tu vida cuando vos le brindás tu vida. Pero Satanás obtiene el derecho de gobernar tu vida cuando vos querés gobernar tu propia vida. Hay un regalo maravilloso que Dios nos dio a los seres humanos. Está en lo más recóndito de la mente, en lo más profundo de nuestra mente está, y se llama voluntad. El poder de la decisión, el querer hacer algo o lo otro, libre albedrío, voluntad. Y tristemente, en ocasión de la caída, en el momento cuando Adán y Eva pecan, esa voluntad se la brindamos en bandeja, se la dimos servida en bandeja al enemigo de Dios, a Satanás. Es por eso que muchas veces nos proponemos hacer algo bueno y no podemos, porque tenemos la voluntad dada en las manos del enemigo. Tenemos la voluntad dada en las manos del incorrecto. Cuando nosotros tenemos que hacer algo bueno y queremos hacerlo, necesitamos entregarle nuestra voluntad al Señor Jesús. Es la única forma. Por eso necesitamos decirle cada día, Señor, toma mi voluntad. Ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo sea. Ayúdame, transformame, ayúdame a que yo viva con Cristo en mi mente. Ayúdame a que tu Espíritu Santo me cambie y me transforme. El libro de Job es largo, termina en el capítulo 42. No sabemos cuánto tiempo estuvo luchando Job. Lo triste de Job es que cuando vienen sus amigos se ponen a pelearlo también. Y no creen que sea íntegro. Entonces le dice, vos fuiste mujeriego, no fui mujeriego, vos fuiste ladrón, no fui ladrón. Y entonces le empieza a decir, a vos te pasa esto porque Dios castiga. Y tenemos eso en mente también, a ver, algunos, ¿no? Si te portás mal, Dios te castiga. No es que Dios te castiga, Dios pierde el derecho de protegerte. En el lugar de Job no se dio por un mal comportamiento de Job, sino que se dio porque Satanás pidió permiso para probarlo. Así que si sos hijo de Dios, ten en cuenta de que el enemigo puede llegar a pedir permiso para probarte. Job permaneció fiel, Pedro no, tristemente. Jesús le dice a Pedro, el enemigo ha pedido por vosotros para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. ¿Faltó su fe? Sí. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. ¿Pero qué pasó después de eso? Lloró amargamente y el Señor lo transformó. Entonces, si somos como Job, gloria a Dios. Si somos como Pedro, gloria a Dios. Si somos como Pedro, que nos dimos cuenta de que ya negamos a Cristo una y 1000 veces, arrepintámonos de corazón. Vamos a cerrar. Hay un versículo que me gustaría leer con ustedes. El inicio de la esperanza. La esperanza inicia cuando inicia el pecado. La esperanza para los seres humanos inicia cuando inicia el pecado. El mal del ser humano se inició en el Edén. Y la esperanza del ser humano inició en el Edén. Cuando Adán y Eva pecan, Cristo se pone como propiciación, se pone como ofrenda para eso. Y podríamos leer muchos versículos. El costo de la esperanza, lo que costó la sangre de Cristo, Hebreos 9:22, Efesios 5:2, Isaías 53, 2 al 12. ¿Quién fue molido por nuestros pecados? Cristo Jesús. ¿Quién pagó nuestra rebelión? Cristo Jesús. ¿Quién curó nuestras llagas? Cristo Jesús. Gálatas 2:20, Él se entregó a sí mismo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Él se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí nació la esperanza. La cuestión es que ahora, mis hermanos, nosotros nos encontramos en un planeta en guerra. Y en este planeta en guerra hay 2 poderes que pueden obtener derechos de acuerdo a lo que vos hagas y lo que vos decidas. Entonces, la temática de esta semana va a ser reflexionar sobre nuestra vida, a ver a quién le estás dando el derecho. ¿A quién le estás dando el derecho en tu vida? ¿A Dios o a Satanás? Porque puede ser que vos te quieras perder, ¿sí? Podés decidir perderte. Y tranquilo, hay muchos que se van a perder. Miles de millones se van a perder. Así que uno más, uno menos no hace la diferencia. Pero sería un sonso si te va a querer perder. Porque está todo dado para que te salves. Pero bueno, si te querés perder, está el destino ya hecho para los que se quieren perder. Ceniza, ¿no? Malaquías capítulo 1, Malaquías capítulo 4, versículo 3.
ceniza. Pero está el destino de los que se quieren salvar también, vida eterna, paz, gloria, vivir con Cristo, vivir para siempre, conocerlo a Cristo, al que se dio por mí, y conocer el universo. Imagínense cuando vayamos de gira, yo supongo que vamos a hacer algún viaje turístico, ¿no? Entonces en el viaje turístico hay que pagar, ¿no? Bueno, allá no, porque no hay, supongo que no hay plata acá, que no hay que pagar como acá. Dios quiera que no, imagínense el cielo con plata, sería lo peor que hay, ¿no? Así que en el cielo no hay plata. Entonces nos agarran y nos dicen, el próximo viaje turístico lo vamos a hacer al monte de Sion. ¡Fua! Vamos a hacer todo como los niños en las películas cuando van a algún museo, ¿no? Vamos a querer tocar todo. No va a decir Ángel, eso no lo toque. Ah, bueno, está bien. Pero un poquito. No. Ah, bueno, está bien. Entonces vamos a seguir caminando, ¿no? Y nos van a mostrar, esta es la audiencia, ¿no? Este es esto es lo otro. Imagínense cuando nos muestren el lugar donde se reunió la divinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para crear el plan de salvación. Acá, museo, ¿no? Acá fue cuando Dios se reunió con su Hijo y el Espíritu Santo para ver cómo iban a hacer para salvarlo a ustedes. Ah, sí, y cuando Jesús salió de la gloria del Padre, ¿por qué Jesús no puede ser consumido por la gloria del Padre? Porque es Dios. Pero ¿quién? Los demás sí. Para eso hicieron los querubín. Entonces cuando salió de la gloria del Padre, nos dijo que Él se iba a entregar. Mira, ese ángel que está allá, el grandote ese, el fortachón. ¡Ey! Guiñando el ojo, hace el ángel. ¿Viste ese? Entonces, ese es el primero que se ofreció para morir por los seres humanos. Pero no podía morir por los seres humanos. Imagínense cuando estemos por ahí. Todo eso está preparado para nosotros. Pero necesitamos hacer una cosa. Una sola cosa. Una sola. Juan 6:37. Una sola. Juan 6:37. Estamos en un planeta en guerra. Estamos en un planeta hostil. Estamos en un campo de batalla. Y necesitamos hacer una cosa si queremos salvarnos. Juan 6:37. Aquí está hablando Jesús. Y les dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué es lo que necesitamos hacer, mis hermanos? Ir a Jesús. Ir a Jesús. Y yo les pediría que reflexionemos 20 segundos en nuestra vida personal. En esta semana vamos a ver que hay derechos individuales que vos le das solo para vos. Derechos a Dios o al enemigo, solo para vos. Pero hay derechos que vos se lo das en conjunto, colectivo, corporativo, para tu familia también. Los que tenemos padres de niños chicos que no deciden por sí mismos todavía, tenemos que tener cuidado. Porque con los derechos que le damos en nuestra vida, el enemigo adquiere derechos en nuestros hijos también. Derecho corporativo. Pero también como iglesia le podemos dar derecho corporativo. Entonces, ¿cuál es la forma de darle todo el derecho a Jesús? Ir a Jesús. Ir a Jesús. ¿Cuándo? Cada día. Acuérdense que los seres humanos vivimos a un día. Desde que entró el pecado, de un día. ¿Sabes si va a estar vivo mañana? No tenés idea. Entonces, dale tu vida a Jesús hoy. Y mañana, si por la gracia de Dios abriste los ojos, y por favor ábranlos, pues si no nos arruinan el día todo, tenemos que ir al velorio, se nos viene atrás la semana de oración, ¿ok? Nadie se me muera mañana, hermano, ¿ok? Bueno, entonces, si por la gracia de Dios abriste los ojos, ahí es el momento. Señor, acá estoy. Vengo a ti, a tus pies, entrego mi vida, entrego tu voluntad en mis manos. Reflexionemos por 30 segundos. ¿Hay algo? No me digas nada. Deja la cabeza quieta. ¿Hay algo en tu vida que tengas que entregar a Jesús? ¿Hay algo en tu vida que todavía no le hayas entregado a Jesús? No trates de cambiarlo. No trates de cambiarlo, porque no podés cambiarlo. Dice la Biblia que el leopardo, por más que se esfuerce, no va a tener una raya como el tigre, va a tener manchas. Y dice la Biblia que por más que te esfuerces, no va a cambiar ni un pelo de tu cabeza. Lo podés pintar, pero la naturaleza de tu pelo va a seguir siendo la misma. No podés cambiarlo. Entonces, ¿qué hacer? Si hay algo en tu vida que no le entregaste a Jesús, llévaselo a Jesús. Y así como estás, porque muchas veces tratamos de vestirnos mejor, ¿no? No, me voy a vestir mejor, espiritualmente. Voy a dejar de hacer esto para ir a Jesús, para que Él no me vea así, no pase tanta vergüenza yo. ¿Y saben qué pasa? No podés cambiar nada. Tenés que ir como estás. Por eso en Isaías capítulo 1, versículo 18 me dice: venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, si tenés algo en tu mente, en tu vida, que tenés que entregar a Jesús, yo te voy a pedir que te pongas en pie. Yo soy el primero, mis hermanos. No me puedo poner en pie, ya estoy en pie. Pero sepan que yo tengo cosas que entregarle a Jesús. Tengo cosas en mi vida que ponerlas en sus manos para que Él cambie, transforme y me aleje de esas cosas.
Así que gloria a Dios que si nosotros en esta mañana podemos pensar y decir, esto lo tengo que entregar a Jesús, decirle ahora en este momento, puestos en pie, Señor, te tengo que dar esto en tus manos, y así puesto en pie lo estoy diciendo. ¿Saben quiénes nos están viendo? Todo el Concilio Celestial. ¿Saben quiénes nos están viendo? Todos los seres del universo. Creo que en esta mañana todos apuntaron a la iglesia Arroyito, ¿no? En el canal ahí 475.327, la iglesia Arroyito. Entonces, ojalá que mañana cuando hable el canal me acuerde otra vez el número. Entonces, tienen todo apuntado a nuestro canal. Y ahí están viendo a Irma parada, a Juan José, a Daniela, a Ángela, a Roberto, a Pablo. Todos parados. Eli, Betty. Bueno, cada uno de ustedes son muchos para nombrarlo. Entonces, todos parados. ¿Y qué es lo que logramos al pararnos? Reconocer que somos pecadores. Entonces el Concilio Celestial ahora dice, ellos reconocen que son pecadores. Y puestos en pie están clamando que Dios los ayude. ¿Y saben qué es lo que ganamos ahora? El derecho de que Dios nos ayude. Puestos en pie ahora, por la decisión que estamos tomando, el enemigo no puede decir que nosotros no queremos que Dios nos ayude, porque lo estamos manifestando ante todo el universo. Y entonces tenemos derecho ahora de que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Vamos a orar. Querido Padre y Señor que estás en el cielo, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque caímos en pecado, aunque esa cosa rara, pecado, que se apoderó del corazón de Lucifer, fue contagiado a los seres humanos y nosotros ahora estamos impregnados de eso, del pecado, tú nos prometes que nos puedes transformar. Nos puedes dar una nueva naturaleza en Cristo Jesús, para que conforme a esa naturaleza y tú la vayas fortaleciendo, podamos vivir una vida en Cristo. Señor, puestos en pie, queremos ir ante ti. Al que a ti va, tú no lo echas fuera. Y entonces aquí venimos, así como estamos. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú sabes cuáles son las cosas que tú necesitas cambiar. Señor, trabaja en nuestra mente y en nuestro corazón para que experimentemos un arrepentimiento genuino, como el que experimentó Pedro después de negarte. Para que después de ese arrepentimiento tu Espíritu Santo nos pueda transformar por medio de tu palabra y por medio de su poder. Señor, ante el Concilio Celestial que seguramente nos está mirando, ante todo el universo que seguramente están observando, nosotros puestos en pie te damos el derecho de que entres en nuestra vida y en nuestra mente, en nuestras familias y en nuestra iglesia, para que tú hagas de nosotros y con nosotros de acuerdo a tus planes y a tus sueños. Señor, estas cosas las pedimos, no porque tengamos derechos en nosotros mismos, pero sí tenemos algo por lo cual pedírtelo. Es la sangre que Cristo derramó por cada uno de los que aquí estamos presentes y estamos puestos en pie. En esa sangre y en el poderoso nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Dios les bendiga.